en mi caso, todo tuvo su origen en el hecho de que yo no me podía identificar con el modelo de individuo, con el modelo de sujeto que a mí la tradición en el fondo me tenía preparado, ¿no? O sea, era la posguerra en Viena. Yo he crecido en Viena, en un momento, claro, donde estaba la ciudad bombardeada y todo se estaba reconstruyendo, pero reconstruyendo y reparando. Pero claro, los movimientos reformadores y sociales que había propuesto el Bauhaus se habían eclipsado. Es decir, que lo que se estaba reparando en el fondo eran de una mentalidad, eran unas cosas bastante de una manera de pensar anquilosada en el fondo. Es decir, que yo crecí sintiendo un gran malestar. Es decir, yo no me podía identificar con lo que la tradición me había en el fondo prefigurado. Y entonces, para mí, lo que me aliviaba en mi adolescencia era la sociedad de amigos de la etnología. Que mi madre, cuando yo tenía 14 años o así, pues había descubierto que a mí me fascinaban los países lejanos y me había inscrito en esa sociedad. Entonces yo iba puntualmente a las conferencias de los etnólogos cuando venían de sus viajes de países como Mongolia, de la Amazonía, de los Andes, del Tierra del Fuego, etc. Eso era para mí un alivio y yo aprendí ahí que la sociedad puede ser de muchas maneras diferentes, ¿no?